Y hoy quiero hablar de la conclusión de esta carta. Después de que el apóstol nos dice que nos debemos de regocijar siempre en el Señor y de establecer este principio de que todo lo podemos, ¿sí? Todo lo podemos en Cristo, quien es el que nos sostiene, ¿sí? Pasa a hablar de un principio. Y esto quiero yo leérselos completo para tener el contexto correcto, porque este es un mensaje para la iglesia de Venezuela. Este es un mensaje también para todos aquellos que hace tiempo salieron de la iglesia. Y quiero hablar de múltiples condiciones o situaciones que se han generado durante este éxodo. Hay familias que salieron en búsqueda de una mejor oportunidad, de un mejor destino para sus hijos. Y algunos lamentablemente han tenido que regresar y regresan en condiciones peores que como se fueron. Algunos vendieron lo que tenían, esperando hacer sus vidas en otros lugares, y lamentablemente han regresado con las manos vacías. Otros están luchando fuertemente para establecerse en condiciones muy difíciles, algunos haciendo trabajos que nunca se imaginaron que harían. Conozco el caso de una mujer abogado que aquí en Venezuela ni siquiera su carro lavaba, porque todos los días se lo lavaban en el despacho en el que trabajaba. Y ahora tuvo que irse a una finca de café allá en Colombia a trabajar porque no encontró otro trabajo, a cortar café. Y en su testimonio dice: tengo las manos destrozadas. Y además, como no sabe hacerlo, un profesional puede cortar hasta 120 kilos de café diario, y ella difícilmente llega a 60 o 70 kilos. Y como se gana según los kilos que corte, no solamente lo que está ganando es apenas le alcanza para comer, sino que además tiene sus manos destruidas, porque hay que saberlo hacer y hay que estar preparado para ello. Y así como ella, hay muchísimos testimonios de personas en diferentes países. Pero también hay otros que, gracias a Dios, se han ido asentando y empiezan ya a laborar y a trabajar, y les está empezando a ir bien y están empezando a ayudar a sus familias. Y hay otros que les ha ido súper bien, bueno, al menos, a no ser que también estén echando mentiras por Facebook, pero traen el BMW, camionetones y casi que luego ponen la carne contentos y se la pasan en fiestas y bueno, hay de todo, gloria a Dios, a mí me da gusto. Bien, este es un mensaje para la iglesia, pero quiero primero leer lo que dice el apóstol Pablo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Por eso decía que la iglesia de Filipenses es una iglesia ejemplar, ¿sí? Y vemos que también sucedía desde el principio de los tiempos lo que hoy en día sucede también en muchas partes. Pero centrémonos en esta iglesia. No es que busque dádivas,
versículo 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y a nuestro Padre Celestial yo le doy gloria, porque nada nos hace falta. Yo quiero que este mensaje no vaya a ser mal interpretado. Agradezco a Dios, porque aún en medio de la crisis que a todos nos afecta, porque todos estamos en medio de ella, y gracias a esas bendiciones que ustedes reciben y la bendición que son ustedes para la iglesia, no nos hace falta nada. No debemos un bolívar. Estamos trabajando en el mantenimiento de la iglesia, estamos poniendo machimbrados para que ya cuando llueva no nos lleve aquí adentro. Tenemos que terminar los salones, lo vamos a hacer, vamos a seguir trabajando. No nos hace falta nada. Gracias a Dios. Pero este mensaje es un mensaje, como les dije hace un momento, para los que han salido de Venezuela. Y como gracias a la televisión y a las redes sociales esta predicación será difundida en varios países, pues quiero que se escuche en varios países. La iglesia en Venezuela está en medio de una tribulación. No solamente la iglesia, todo el país. ¿Estamos conscientes de eso? Sí. No puedo precisar en números cuántos miembros de la iglesia de Cristo formados, preparados aquí en Venezuela han salido del país, pero muchos. Yo podría hablar de los que de aquí, de Por la Mar, han salido de Casa Alabanza, pero es un gran porcentaje de familias, muchas que han salido. Y de este porcentaje o de este número de familias que han salido de todo Venezuela, hablaba yo de las diferentes situaciones en las cuales puedan estar viviendo algunos. Y oro al Señor para que pronto la mayoría se estabilice y tenga todo lo que necesita. Pero quiero hablar de lo que está hablando el apóstol Pablo, de lo que es la honra, de lo que es el sembrar, lo que es esa paternidad de la cual muchos hablan, y recordarles a muchos esto. Quizá, porque muchos no, quizá algunos estén conscientes, otros no. Yo hablaba con el pastor Juan Manuel, y me decía él, nosotros dice, cuando yo tenía 17 años, o sea, hace como 20 de esto, o más, ¿sí? Me decía el pastor Juan Manuel, había un programa donde nosotros adoptábamos una iglesia de Cuba por el equivalente a 100 bolívares. Con 100 bolívares, ¿sí?, que vendrían a ser 100,000 de ahora, se adoptaba una iglesia completa. Esto es, se cubrían todos los gastos del pastor, de su familia y de los gastos de la iglesia con 100 bolívares de aquí de Venezuela, hace poco más de 20 años. Dice uno, wow. Bueno, prepárense. Con 50 centavos de dólar diario, que vendría a ser aproximadamente un 16avo de lo que ganan por hora de trabajo en Estados Unidos, una persona normal, entre 8 y 10 dólares, ¿sí? O sea, la hora, una hora ya de 8 a 10 dólares, hay quien está ganando 12 dólares o más por una hora de trabajo. 50 centavos son como 3 minutos de trabajo. Con 3 minutos de trabajo diario de un
hijo de Dios, que fue formado en una iglesia de Venezuela, que recibió de sus pastores el cuidado, la formación, que cuando le hablaba a sus pastores a las 6 de la mañana o a las 10 de la noche que tenía un problema, los pastores dejaban su casa para ir a atenderlo, que les dedicaron horas para formarlos y todo lo demás que por amor a Dios se hace. Con 50 centavos diarios se podría cubrir hoy en día aquí en Venezuela las necesidades de una familia pastoral y se cubrirían muchos de los gastos de una iglesia. Ustedes dirán, ¿con 50 centavos? Sí. 50 centavos diarios por 30 días son 150. ¿Sí? No, son 15 dólares. 50 centavos de dólar por 30 días son 15 dólares. ¿Saben cuántos son 15 dólares? ¿En bolívares? ¿Ahorita? ¿No? 1.000.000. Ahorita el dólar está en 73.000. Póngale que den 70 por 15, 900.000 bolívares. Con 900.000 bolívares se cubriría el sueldo de lo que actualmente están recibiendo algunos pastores, de 2 pastores. Le digo para los de afuera, los que están aquí están escuchando. Estoy hablando para los que están en Estados Unidos, en Argentina, en España, en todas partes. No estoy hablándole a los miembros de Casa Alabanza, estoy hablándole a los miembros de la iglesia que salieron de Venezuela. Yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo y doy gracias a Dios por ello. Pero aquellos que se han olvidado de sus iglesias, aquellos que se han olvidado de sus pastores, es tiempo que tengan en cuenta hoy en día lo que se está viviendo en este país. Y que si ustedes le dedican 3 minutos de su trabajo y se acuerdan de su iglesia de Venezuela, porque hay muchas iglesias en Venezuela que han cerrado sus puertas, muchos pastores que han cerrado las puertas de sus iglesias y muchos que han tenido que salir a buscar, ¿sí?, sostenerse. No voy a hablar de cantidades porque no lo conozco, no sé, pero sé que los hay. Y sé que hay muchas iglesias que están pasando graves situaciones porque no pueden cubrir el alquiler de sus locales ni cubrir todo lo que se necesita para seguir funcionando. Nosotros le damos gracias a Dios porque en medio de esa crisis, el ministerio Amor que empezaron los jóvenes con los niños, darles de desayunar a un grupo de niños que estaban en la calle sin alimentos. Se les empezó a dar avena con agua. Ahora ya está recibiendo un desayuno en forma. Y ya son 2 grupos. Uno viene a las 7 de la mañana, el otro viene a la 1 de la tarde. Y se les está transmitiendo la palabra y sigue creciendo. Le doy gracias a Dios porque ustedes vieron, evangelismo sigue saliendo y va al hospital y no solamente lleva la palabra, sino que lleva un presente a las personas que lo necesitan. Y damos gracias a Dios porque aún en medio de esta crisis que a todos nos afecta, seguimos cumpliendo con nuestro propósito. En estos días me decían que hiciésemos una carta precisamente para apoyar al ministerio Amor, este ministerio a los niños, para ir a pedir a algunas empresas apoyo, ayuda para darles de desayunar. Les dije, no, porque nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Y si estamos predicando a un Dios de poder y estamos declarando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, debemos de saber que la iglesia de Cristo será luz en medio de esta crisis. Seremos diferentes, saldremos adelante. Y que muchos de los que han sido formados en esta iglesia de Venezuela, que fueron preparados, formados aquí por la iglesia y que ahora están en otras naciones, ha llegado el tiempo de saber que Dios les estará utilizando como herramientas de bendición para una iglesia que está en medio de una nación que está en medio de la peor crisis de su historia.
si estoy equivocado, díganmelo. Porque a diario estamos enfrentando las consecuencias de la crisis que hay en esta nación. Así de que no se olvide, y lo veo así a la cámara, Iglesia de Venezuela que ha salido de este país, de su iglesia. No se olvide de que la nación está en la peor crisis que se puedan imaginar. Es la oportunidad de honrar a aquellos que dieron su tiempo para que ustedes fuesen formados. No estoy diciendo que no lleven su ofrenda a las iglesias a donde ahora estén. No. No estoy diciendo que le quites allá donde estás yendo ahora lo que le corresponde. Estoy diciendo que 3 minutos de tu trabajo diario se lo dediques a la iglesia de Venezuela, que será de gran bendición para ellos. Dependemos del Señor y Él nos sostendrá. Y así como la iglesia en Cuba se ha sostenido durante más de 60 años, así nos sostendremos también nosotros. Pero será hermoso ver a aquellos que ponen en práctica el principio de la honra, el reconocimiento de la paternidad y el principio de la palabra de Dios. No busco dádivas, nada nos hace falta. Busco frutos, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y si inviertes 3 minutos de tu trabajo en la iglesia de Venezuela, nuestro Dios maravilloso suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no es mía. Esta es una promesa que Dios ha dado a su iglesia. Es el tiempo de vivir una realidad. Es el tiempo de que la palabra de Dios se haga viva en nosotros y que nos lleve a vivir de acuerdo a lo que Él tiene establecido. Los que estamos aquí, los que se están preparando para irse, o los que ya están afuera, todos tenemos en nuestro corazón el mismo principio de fe, el mismo Espíritu Santo y esa maravillosa salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Que el Señor derrame sabiduría y conocimiento para que aprobemos lo mejor y vivamos sincera e irreprensiblemente delante de nuestro Señor, conforme a su voluntad. Amén.